Noli mi tangere, no me toques. Esto es lo que le dice Jesús a María Magdalena cuando él resucita. Curioso, ¿no? ¿Cómo estamos en la misma situación que María Magdalena? En esta época en que por la pandemia no podemos tocar a nadie ni a nada. Buenos días, tardes o noches estén teniendo. Esta es otra entrega de mi proyecto. Cuando hice la primera emisión, la de la Sociedad del Cansancio, dudé mucho, pues se me hizo muy difícil decidir si empezar con aquel libro o con este. Y hoy me quito la espina hablándoles de un libro que me parece importante para nuestra situación. Pandemia de Slavoj Žižek. Žižek es un filósofo imprescindible. Es un filósofo contemporáneo que tiene una manera única de interpretar. Žižek es un hegeliano que sale del límite criticando nuestro mundo. Su análisis se basa en dos enfoques complejos y que me gustan muchísimo: el psicoanálisis lacaniano y la dialéctica marxista. Pero Žižek los une de tal manera que sus ideas son únicas, soltando interpretaciones de gran valor sobre los problemas políticos y sociales a los que nos enfrentamos, así como los grandes peligros que genera el neoliberalismo, y más ahora. De antemano, pido disculpas si este podcast llega a ser algo desmotivador por las cosas que presenta, pero quiero decir que puede ser usado para reflexionar y mejorar nuestra situación. Hoy les presento Pandemia de Slavoj Žižek. Su análisis, aún temprano sobre el devenir que ha tenido la misma, no es un problema, pues sus ideas y dudas rondan sobre el futuro que llegue tras ella. Para empezar, hay que decir que la crisis de la COVID-19 no puede tratarse desde el vamos como un hecho simple, como una pequeña mancha en la inmensa longitud del tiempo. Tampoco como un momento de reflexión trascendental en el que nos preguntemos qué es necesario para la vida. No, la pandemia debe de verse como lo que es, una gran crisis mundial que será registrada en los libros de historia como el punto de inflexión del modo de vida de la humanidad. No regresaremos a una vieja normalidad, no se hagan ilusiones. La posnormalidad tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas. Necesitamos cambiar nuestro modo de vida de forma radical, pues esta fácilmente no puede ser la única crisis epidémica a corto plazo. Y también, eso es lo que provoca que nuestra situación no pueda resolverse simplemente ajustando algunas cosas del sistema. Es por ello que tenemos que preguntarnos qué ha fallado en nuestro sistema para que una catástrofe así nos tome por sorpresa a pesar de las advertencias de los científicos. La pandemia, si la torcemos para aprender de nuestros errores, puede enseñarnos algo básico, pero que no ha sido tan bien asimilado por varios. Y es que estamos en un mismo barco. Ante una crisis global, la idea del separatismo parece un chiste de mal gusto. Y es un fenómeno que ha causado problemas, demostrando su fracaso como ideología en todo momento. Tomemos a la pandemia desde la parte histórica. El gobierno chino censuró en todo momento las primeras advertencias sobre un nuevo virus desconocido, separando en lo absoluto a las personas de a pie del gobierno. Interesante paradigma. Por un gobierno como lo es el chino, que se asume actualmente como socialista, pero deja de lado las prácticas económicas y sobre todo violan el mayor lema de Mao: confíen en la gente. Del lado de Occidente no ha habido demasiadas diferencias. El nacionalismo ha estado en auge en los países más infectados, de ahí la gran crisis en países como Estados Unidos y Brasil. Con ello, estas ideas absurdas como América o cualquier país primero dejan de ser útiles ante un problema que afecta a la humanidad y no a quienes se creen herederos de tal o cual virtud o tierra. Como dice Žižek, hace falta revivir la frase de Martin Luther King: puede que todos hayamos llegado en distintas embarcaciones, pero ahora estamos en el mismo barco.
En el podcast pasado hice una pregunta fundamental. ¿Por qué estamos siempre cansados? Zizek en su momento también leyó a Han, pero le hace un par de críticas muy importantes. Han considera que todos estamos en una situación de igualdad al ser afectados por la presión psicológica de la producción, pero para ello haría falta ser iguales en clase social, cosa en la que Zizek no está muy de acuerdo. Zizek conserva la tradición marxista y ve aún la lucha entre proletarios y burgueses, a diferencia de Han, que solo ve una lucha entre oprimidos y un sistema abstracto pero que no tiene a nadie detrás. Es cierto, Han comete el error de mirar al mundo desde su ventana, mirar a los trabajadores autónomos que no se explotan más que a sí mismos, pero obviamente no toma en cuenta que la mano de obra con la que su sociedad alemana funciona es externa al país. Zizek no niega el análisis de Han, solo le da una correcta perspectiva, y es que la lucha de clases perdura, y más en el tercer mundo. Lo único que ha cambiado es que las clases proletarias únicamente tienen más divisiones de trabajo. Así encuentra tres tipos de proletarios muy presentes en la pandemia. En un inicio están los de línea de montaje, básicamente aquellos que viven explotados de día y de noche en las fábricas, esos que manufacturan los componentes de la pantalla de plasma que pudiste comprar en las ofertas de las tiendas que se niegan a cerrar a pesar de las altas cantidades de enfermos. El segundo tipo son los cuidadores, ya sabes, el personal de salud que se la pasa en condiciones de sobretrabajo, para que algún día, después de su ardua labor, sean atacados por la población, que cree que ellos los están enfermando a propósito, porque seguramente los médicos son un grupo malvado, que quiere enfermar a propósito a la gente, esclavizándola y dominándola, vendiéndole medicamentos, porque sobre todo, ellos reciben el dinero de los medicamentos. El tercer grupo son los creativos, esos que son de los que habla Han. Y estas personas son características porque venden su creatividad en una forma estrecha para darle rendimiento a las empresas, ya sea a base de publicidad o imagen. Otro, de manera adicional, puede ser el equipo de trabajo creativo, pero aquel que se dedica a la parte más administrativa de las empresas, básicamente un oficio al que se dedicaban los dueños, pero que ahora se pueden dar el lujo de no hacer, dejando todo tipo de trabajo para sus empleados. Vivimos cansados todo el tiempo, y ahora si queremos dar un cambio radical de modo de vida, vale la pena preguntarse si realmente son necesarios tantos oficios, si es necesario un sistema así, que se alarga demasiado. El sector de la salud vive un cansancio extraordinario, pero es cierto que el cansancio de alguien con una responsabilidad social, ya sea así de grande o no, pero por el simple hecho de tener una repercusión así, es sin duda un cansancio que al final sí vale la pena. Así como la pandemia ha demostrado grandes actos de compasión humana, ha mostrado otros que parecen lo contrario. Cuando Zizek escribió su libro, se encontró con un acto sin precedentes. Este acto fue la tormenta perfecta de Europa. Una tormenta compuesta de tres que llevaron a Europa a una crisis sin igual, mostrando en lo absoluto los peligros de políticas tan ideológicas y tan poco humanitarias. La primera gran tormenta que azotó Europa fue la de la pandemia como un fenómeno viral epidémico. Una crisis que dejó marcas en todos los países, provocando una ola grave de pánico y tragedia, cosa que no es tan necesaria de explicar, pues ya que todos de primera mano hemos conocido, observado y experimentado este punto. La segunda tormenta fue consecuencia de la llegada de la primera, la crisis económica, la cual ha dejado en absoluta incertidumbre a este sistema que se contradice y que se sostiene en pedazos. Una crisis que ha parado en seco nuestro modo de vida hiperactivo, el cual, lejos de ayudarnos a plantearnos las cosas, nos ha llevado en muchas ocasiones a la desesperación de no saber qué hacer, como si fuera tan necesario hacer algo de gran valor trascendental todos los días. Y por otra parte,
llegó a Europa una tormenta que no era precisamente originaria de allá, la pandemia del virus Putogán. En este momento tal vez piense que soy grosero, pero permitan que les explique este punto. En Europa se dio una crisis única que aumentó los conflictos de las otras dos. Las políticas migratorias en Europa del Este comenzaron a volverse cada vez más inhumanas. De ahí nace el virus Putogán, por las políticas de Vladimir Putin y Tayyip Erdogan. En Turquía se solicitó que miles de inmigrantes se fueran a Europa. Su presidente Erdogan justificó las medidas como razones pragmáticas humanitarias, omitiendo, claro, que Turquía ha sido partícipe de las guerras con las que ha crecido este flujo de inmigrantes. Mientras que por parte de Rusia ha habido directamente total apoyo a estas prácticas. En Europa se ha dado una crisis horrible que alimenta los problemas anteriores. Ahora, podemos pensar que este hecho es algo ajeno para nosotros, que vivimos en el otro lado del mundo. Pero en México se ha suscitado una crisis de un modo similar, que también se nutren de crisis migratorias, con prácticas muy similares a las de Turquía. Pero en nuestro caso, México contra la frontera sur. En la pandemia se han dado por consiguiente nuevos tipos de virus. Virus no físicos, pero sí ideológicos. Por ello hace sentido que estemos dentro de un desierto viral. Se han lanzado al momento muchos virus ideológicos como lo son las noticias falsas, así como las constantes noticias de curas milagrosas de la COVID-19 que se dedican a engañar a la población en gran medida, afectando su economía y su salud. Han existido también teorías de la conspiración paranoicas, que ven a la pandemia como producto de un plan maquiavélico, ultraorganizado, un plan tan complejo con una capacidad de organización tal que parece increíble, pero al final resulta ilógico, puesto a que si no podemos organizarnos como una sociedad para evitar contagios en una pequeña comunidad, es imposible crear un plan así de organizado sin fallar desde el inicio. Por otra parte, un virus que ha sido manifestado con gran medida es el de los estallidos de racismo, donde gran parte de la comunidad asiática en general ha sido repudiada e incluso atacada a nivel físico. Dentro de esta marea constante de virus ideológicos vale la pena preguntarse si con esta pandemia podemos cambiar de ideología. Cambiar una ideología más humana, que no promueva soltarse a un mundo salvaje, un mundo poco familiar con las necesidades humanas, los derechos y la dignidad misma, donde se pueda llegar a vivir bien. Pero la probabilidad de nacer o llegar a esta situación es igual de probable que ganar el premio mayor de la lotería en este tipo de sistema. Tal vez, como dice Zizek, necesitemos algún tipo de comunismo reinventado, rediseñado, uno que abogue por las libertades sociales, por nuestra protección ante inminentes crisis climáticas y que permita a las personas un trabajo mucho más ameno y valioso en cuanto a su importancia social. Hay un análisis en el campo de la psicología que me hace especial interés. Me encanta este análisis por lo correcto que es. Según Zizek, existen 5 fases de la pandemia. Para iniciar hay que conocer a una de las ideas más importantes de Elisabeth Kübler-Ross. Ella, como psiquiatra, elaboró una teoría fenomenal sobre las 5 fases de la pérdida, que son la negación, la cólera, la negociación, la depresión y la aceptación. Fases que encontró en muchos de sus pacientes, y no únicamente por la pérdida, sino también por otro tipo de crisis. Pero ante esto también fue clara con que estas fases no se manifestaban de ninguna manera lineal ni en ese orden, además de que era muy común que éstas se repitieran en diversas ocasiones o incluso que ni siquiera aparecieran. Estas fases, como dije anteriormente, no son solo características de la pérdida. Zizek ha logrado observar cómo éstas se manifiestan en diversas crisis. Hay varios ejemplos claros, como la idea del cambio climático. Cuando esta idea empezó a hacerse muy común, se vieron todas estas fases en mayor o menor medida. Mismo caso que con el control digital al día de hoy. Y de hecho, se vivió de la misma manera en las pandemias que se suscitaron en siglos anteriores. La pandemia de coronavirus no se escapa. Claramente se vio la negación
vista principalmente en los sucesos ya antes expuestos en China y de la misma negación en el resto de Oriente. Luego llegó la cólera, muy presente en reacciones antiestatales que proliferaron buena parte de los altos picos de contagios a nivel internacional. Esto junto a otras actividades de cólera como lo han sido las diversas reacciones racistas que igual ya he mencionado. La negociación en este caso ha sido un punto muy fuerte de la reacción entre la complejidad que implica una situación así. Numerosas personas, ya sean civiles comunes o autoridades influyentes en sus naciones, han aceptado la imposibilidad de afrontar la pandemia sin muertes. Pero lo que lo hace una negociación es precisamente esa idea mística de que pareciese que el virus actúa sentimentalmente, matando unos cuantos para después detenerse como si ya estuviera satisfecho. Luego sigue la fase de la depresión, una fase que no ha sido constante temporalmente, pero que sí se ha manifestado constantemente durante este largo año. La depresión se ha manifestado de forma sencilla con las predicciones más fatalistas, aquellas que atentan al fin de la humanidad o que tratan con alarmismo este fenómeno, casi a la par de una extinción masiva como el apocalipsis definitivo, etc. La última fase sería la aceptación, pero el problema radica en que esta fase aún no llega. Como se dijo sobre las ideas de Elizabeth, podemos regresar constantemente a las anteriores fases, y obviamente el problema actual se da en preguntarnos ¿hasta cuándo decidiremos llegar a la aceptación? El día de hoy, algo que nos deja la pandemia es que reflexionemos en qué situación paradójica nos encontramos. Vivimos en una sociedad altamente globalizada, intercomunicada radicalmente, donde podemos ver las noticias al instante sobre los hechos que se dan en la otra parte del mundo y con ello preocuparnos genuinamente por la situación, a pesar de que ésta no nos alcance en lo absoluto. La pandemia en este caso nos muestra un hecho importante en esta realidad paradójica, y pues parece curioso cómo una situación tan local puede volver loco al mundo entero. Antes de la pandemia, un caso así se dio en Europa. El humo de un volcán de Islandia produjo que una gran parte de los aviones de Europa no pudiesen salir y se generara una crisis en los aeropuertos. En alguna otra época el humo de un volcán no habría parado a toda Europa, así como tampoco se habría propagado con tanta facilidad un virus de una región china sobre el resto del planeta. Ahora, esto no significa que debamos de eliminar la globalización que nos ha dado tantas facilidades en el crecimiento de nuestras sociedades, pero sí implica que debamos de tomar en cuenta los riesgos de una sociedad así, y por ende empezar a cuestionar de forma abierta y frecuente qué protecciones debemos de tener ante las variables de este tipo que afectan el funcionamiento de las sociedades así de complejas. Cosa que implica también dificultades que nos esperan no solo en la pandemia, sino también cuando ella deje de estar presente. No hay que dejar de olvidar que las cosas siguen en movimiento y no han sido pausadas. Entonces, las cosas nos dejan con más complejidades, pues hoy la pandemia ha sido muestra del peligro de la interconexión, pero posteriormente qué clase de retos nos mostrarán esta problemática en mayor medida. A lo largo de esta crisis ha habido algo importante de lo cual se debe tener especial cuidado. Esto es la larga dicotomía que ha habido entre la calma y el pánico a lo largo de la misma pandemia. Desde el inicio ha sido clave el pánico como elemento que ha empeorado las cosas. Las crisis de varios establecimientos comerciales por las compras en pánico, junto con el pánico que surge entre los diversos rumores que nacen ante una situación así. La peligrosidad nace en el momento en que se llama a la calma y llegan las inseguridades de las masas. Cuando se llama a la calma, es común que haya personas que piensen que otras entrarán en pánico. El problema radica al momento en que estas personas se encuentran lógico que otras personas ya lo estén haciendo, cosa con la que estos entran en pánico, a pesar de que nadie lo haya hecho en primer lugar. Voy a explicar mejor esto con un ejemplo. Supongamos que hay una situación de desabasto de cierto alimento. Los medios de comunicación, a través de los informes del Estado, muestran publicidad constante de cómo hay que estar en la calma, que no son necesarias las compras de pánico, que hay que estar relajados para mantenernos bien como una sociedad organizada. Entonces,
La familia López piensa en que sería terrible el desabasto y que la gente entrará en pánico y obviamente habrá este tipo de desabasto. Entonces, la familia López se pone a pensar, ok, si los demás van a entrar en pánico, ¿qué va a pasar? Va a haber desabasto, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que en el desabasto yo no voy a tener cosas, no voy a tener alimento, pero estos que hicieron las compras de pánico sí. Entonces, a pesar de que en ese momento nadie haya empezado a entrar en pánico, nadie esté haciendo compras compulsivas, la familia Pérez va e inicia tirando la primera pieza de esta cadena de dominó. Al momento en que esta familia Pérez empieza a hacer compras compulsivas, su entorno empieza a sentir pánico y hace lo mismo, generando de la nada una situación así. Así, de esta manera, el pánico nace solo de las ideas, sin una justificación real más que de la mera especulación, por lo que debemos de tener un cuidado especial con las ideas que surgen a través de los demás, pues como hemos visto, estas pueden llevar situaciones difíciles a situaciones lamentables. El capítulo de Zizek que más me ha hecho reflexionar es sobre la idea de lo que haremos con los estados actualmente. De manera empírica hemos visto los fallos de estos para solucionar y controlar esta situación. Misma falla que hemos visto presente no solo en los estados, sino en instituciones como la OMS, por lo que con ello debemos de poner en duda estas mismas, pero no para erradicarlas, sino para reformarlas, para darles un sentido mucho más justo, más humano, más eficientes por ende. Esto es necesario debido a la facilidad con la que estamos cerca de caer en nuevos autoritarismos que tienen una tierra fértil justo ahora. La desesperación, el miedo, la incertidumbre por el futuro, todo esto se convierten en ingredientes que pueden hacernos caer en un error absoluto, cosa por la que debemos tener una participación política real, una participación directa y constante, que sea camino a una democracia real, en la que se tomen participaciones fuertes, que afecten por completo la vida social de la que somos partícipes. Precisamente este punto nos deja en una situación crítica sobre las posibles barbaridades que se susciten al tomar decisiones sobre el cambio de sistema que es inminente ante el fallo que hemos tenido actualmente. Este es un gran punto crítico porque podemos tener como resultado un cambio a la barbarie pero con un rostro humano. ¿Qué quiere decir esto? Una barbarie con rostro humano son estas prácticas que se venden como pequeños sacrificios en pos del progreso, la salvación o la palabra exagerada que se proponga con tal de llegar a la supervivencia. El mayor temor que tiene Zizek y el cual me ha surgido a mí también es que lejos de crear un mundo mejor ante un suceso así, se genera uno más despiadado e indolente. Nuestro sistema macroeconómico y social ha mostrado sus fallas por su carencia de humanidad. En especial, aquí vemos con cierta normalidad que las personas tengan que arriesgar sus vidas y las de sus familias con tal de subsistir día a día. Es interesante cómo hemos llegado a un punto difícil como sociedad, en el que vemos con cierta normalidad en lugar de cuestionar y de impulsar un modo de vida social más justo. Nuestro peor error sin duda sería caer en una especie de barbarie con rostro humano. Una barbarie que deje morir a los más débiles ante esta contingencia en pro de un rostro humano como lo es salvar entre comillas al resto de una nación o salvar nuevamente entre comillas a la economía. Zizek es claro en sus ideologías. Para él, este mundo debe ser cambiado por nosotros de manera radical. Debemos de buscar un modelo de internacionalismo y cooperación mutua. Un modelo no solo que proponga proteger a quienes se encuentran más desprotegidos, sino como una medida de protección general. Eso es urgente. Nuestro cambio debe responder obviamente a algo premeditado, en base a cómo lo cambiamos y en qué dirección y con qué medidas. Es urgente un cambio debido a que una situación así nos puede llevar con facilidad a un capitalismo del desastre. Un capitalismo del desastre es básicamente la posibilidad que tiene ese sistema como convertir algo como la crisis viral en un sector creciente de desigualdad. Los acercamientos a esto lo vemos claramente, los despidos masivos y la entrada en la precariedad de las clases más desafortunadas, mientras que los sectores privilegiados se vuelven más ricos, como ha sido el caso del dueño de Amazon, que desde la pandemia ha estado en auge su riqueza. El capítulo más polémico del libro de Zizek ha sido este.
De forma directa lo llama comunismo o barbarie, así de simple. Zizek ha recibido muchas críticas sobre sus ideas esperanzadoras sobre el devenir de la pandemia. Para Zizek, en definitiva, no sucederá este escenario del que hablamos hace poco. Él no cree que realmente caeremos en una barbarie con rostro humano, cosa que sí creen filósofos como Byung-Chul Han. Según Zizek, no puede ser posible esto, ya que nuestra interconexión digital nos permite una especie de teleempatía. Una empatía que trasciende el lugar, y esto es lo que hemos visto a lo largo de este proceso, cuando veíamos con miedo y con enojo que los cadáveres de fallecidos por coronavirus eran cremados en las calles de Ecuador, el terror y la devastación que causó la enfermedad en Italia y España, el apoyo que dio incluso Zizek cuando donó el dinero de este libro para asociaciones médicas internacionales. La pandemia ha generado un gran sentimiento de empatía con el cual sí podemos aspirar a un cambio. Un comunismo no utópico, sino más bien un comunismo de la supervivencia. Y las tendencias de esto han empezado a ser más frecuentes. Cada vez más países han puesto en duda sus sistemas de salud, por lo que se ha hecho altamente necesaria la idea de un sistema de salud universal, de sistemas de cooperación mutua en las empresas, entre otras ideas de regulación económica a favor de las personas más desprotegidas. Zizek termina su libro con un cuento interesante. La cita en Samarra. En algún lugar del Medio Oriente, un criado fue enviado un encargo a un mercado principal. En su búsqueda, este se encontró con la muerte. Aterrado por su mirada, volvió corriendo a su casa y le pidió a su amo un caballo para huir hasta llegar a Samarra. Su benevolente amo no solo le dio el caballo, sino que fue directamente al mercado para hablar con la muerte. Al llegar, la muerte le dijo que en realidad ella solo se había sorprendido, pues no esperaba encontrar ese criado allí, sino hasta la noche en su cita en Samarra. Nuestra cita en Samarra es la barbarie, pero sin duda podemos salir de este paradigma. El cuento no puede ser interpretado nada más como una metáfora al destino inevitable, sino como la posibilidad de crear un futuro distinto y más elaborado que nunca, lejos de algo que se predispone, así como el criado pudo meditar su escape de la muerte a un lugar mejor que Samarra. Por ello, nosotros podemos evitar las barbaries, actuar sobre ello y así erradicar lo que han teorizado otros filósofos. Bueno, por mi parte es todo por ahora. Espero tengan un buen día, buena tarde o noche. Este fue el podcast de las entelequias. Ha sido todo por ahora, pero no se preocupen, ya nos veremos en alguna otra ocasión.